A todos los que nos están viendo también Good afternoon to everyone who is watching as well a través de las plataformas through the platforms de Zoom of Zoom y de Facebook. and Facebook. Enviamos un saludo caluroso para todos nuestros hermanos, We send warm greetings to all of our brothers, especialmente para todos los que son parte de nuestra familia Centro Cristiano Misionero Internacional. especially to all those that are part of our family, Central Christian International. Estamos agradecidos con el Señor We are thankful with the Lord que nos ha ayudado hasta el día de hoy, that He has helped us till today. a pesar de todas las situaciones No matter what the situation que acontecen en nuestras vidas. that may happen in our lives. Y antes de entrar en el mensaje el día de hoy, And before going into the message of today, quisiera tomar solamente unos pocos minutos I just want to take a few minutes para poder expresar algunas cosas que Dios me estuvo ministrando desde ayer en la noche. to be able to express some of the things that the Lord had been ministering to me last night. Y estaba meditando en ello. And I was thinking and meditating about it. Todo surgió, y no voy a hablar de todo porque me llevaría todo el tiempo del mensaje de hoy, pero quiero externar esto. I want to be able to share this with everyone. Todo comenzó al escuchar anoche que estábamos en la celebración de los varones, Yesterday when we were in the celebration with the men al escuchar hablar acerca de la electricidad. about the electricity, when we were talking about electricity, Y estaba escuchando al pastor José, que está tomando un curso sobre ello. and I was listening to Pastor Jose giving a lecture, or he's taking a course about this. Y aunque él ya sabía, al igual que varios de aquí de la congregación, And even though he already knew, like many here in the congregation, algunas cosas generales sobre ello, some things, some general things about this, me llamó mucho la atención que le sorprendió cuando hablaba de la importancia que tiene conocer, por ejemplo, los diferentes cables para poder conducir diferentes niveles o tipos de electricidad. and he was talking about how you use different cables to be able to measure the different types of electricity power. Y eso me flashó. And that gave me a flash. De manera que cuando ya anoche estaba por descansar, estaba meditando en esto. And yesterday when we were resting, I was thinking about this. Y sabe que muchas de las cosas que nosotros vivimos You know that many of the things that we live, tienen una similitud bastante grande con esto. they are very similar to this. Porque si nuestro cable de conducción That if our cable that transfers, es muy delgado, if it's really thin, no va a poder transmitir o comunicar lo grande, it won't be able to communicate the greatness. a no ser In case, just if something else, que se acrecente unless it is greatened, la dimensión del grosor de ese cable. unless that cable is thickened. Entonces tal vez ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto? And some of you may say, so what does this have to do with Tiene que anything? ver mucho. It has to do a lot. Porque miren, hermanos, déjenme decirle algo. Because let me tell you something. Ahora en días pasados que estuve impartiendo con los pastores de nuestra red, In these past days that I was imparting with the pastors of the network, estaba hablando acerca del alma. I was speaking about the soul. Y el alma, And the soul, no solamente, y aún la mente más particularmente, and particularly the mind, la mente nosotros siempre la identificamos como la parte invisible de lo que es el cerebro. the mind, we consider it the invisible part of the brain. Pero déjeme decirle que la mente está en todo nuestro cuerpo. But let me tell you that the mind is within our entire body. De tal manera que es muy importante qué es lo que nosotros estamos haciendo, In such a way that it is so important to know what we are doing. porque hay una conducción Because there's something that's being transferred, a nuestra alma. that's being transferred to our soul. Y tal vez algunos
no lo puedan asimilar a la primera de cambios, And maybe some of you cannot understand in the beginning, pero esto tiene que ver en qué tú estás empleando la energía que hay en tu vida. and this has to do with what are you doing with the energy that is within your life. Eso es lo que le transmite This is what is transferred, a tu alma what is transferred to your soul, las cosas que vienen de lo más profundo de nuestro ser, del espíritu regenerado, what transferred is within the spirit that is regenerated. sin ningún afán de condenar a nadie. Voy a decir lo siguiente. Without condemning anyone, I am going to say the following. Por eso es que mucha gente tiene problemas This is why many people have the problem con la relación con otros miembros del cuerpo de Cristo y con otra gente también. This is why a lot of people have relationship problems with other people and with people within the church. Porque lo delgado que es el cable de Because- conducción, Because how thin the cable of the transfer cable is. cuando hay algo grande del espíritu que quiere transmitirse al alma, When there's, no pasa. when there's a greatness of the spirit that wants to be transferred to your soul, Y eso es algo que pasa y está pasando en la iglesia. and this is something that is happening and has been happening in church. De tal manera que llegan momentos, In such a way that there comes a time, para abreviar esto, so I can make it brief, en los que estamos tan, pero tan envueltos and where we are so involved, por las circunstancias que están a nuestro we are alrededor, so involved within the circumstances that are around us, que eso that particular thing llega a ser inoperante nuestra fe. becomes inoperable in our faith. Nosotros le llamamos que andan los hermanos agüitados, que andan desanimados, We may call it that people are discouraged, that they're a little sad, pero esto que le estoy diciendo es la médula de la problemática que estamos enfrentando aún durante este tiempo de pandemia. but this is the time that we are struggling with this moment of pandemic. ¿Cómo es que un medio ambiente How is it that the atmosphere, a nivel global a global atmosphere, vino a deteriorar came to deteriorate la fe de tanta gente hoy en día? the faith of many people nowadays? Y déjeme decirle, yo no tengo ningún problema And let me tell you, I have no problem con la gente que no viene a la reunión, with the people that are not coming to the reunions, siempre y cuando yo esté completamente seguro as long as I am 100% sure que la fe de esa persona que no ha venido a la iglesia está intacta. that the faith of that person that's not coming to church is intact. Porque déjeme decirle, a veces venimos y nos reunimos, Because see, sometimes we come and we gather, pero nuestra mente no está but our mind is not here. en la casa. Is not here at Nuestra home. mente está en otras cosas, Our mind is somewhere else, a donde ya aquel medio ambiente me ganó where that atmosphere has won me over y absorbió and it has absorbed me. la fuerza que debería de ser invertida en mi fe, The strength that should be invested in my de faith, tal manera que mi fe entonces ya no está intacta. so which means that our faith is not intact anymore. Y le hablo a todos los ministros que me están viendo por las redes And sociales. I speak to all the ministers that are watching through social media. Mi intención My intention es que la fe de cada uno de los hijos de is Dios that the faith of each one of the children of God esté intacta. can be intact. No importa, déjeme decirle, no importa cuál sea la situación en la que cada uno de nosotros podamos estar. No matter what may be the situation that we may all be facing. La situación no tiene por qué influenciar en lo absoluto en que tu fe permanezca intacta. The situation around us should not be a reason for our faith not to remain intact. Especialmente si tú has aprendido a vivir por medio de la vida de Cristo en ti. Especially if you have learned to live of the life of Escuche esto Christ que le voy a within decir, you. porque Listen, esto es el eterno propósito de Dios. because this is the eternal purpose of God. No que tú evalúes si estás bien porque
hiciste más dinero en este año durante la pandemia, It is not about you evaluating if you made more money during the pandemic, ni porque te fue mal porque perdiste el trabajo y has recibido menos ingresos. or because it was bad for you because you received less income. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. That is the tree of good and the bad and knowledge. O tú, Of pastor, good and que me evil. estás viendo porque me dices, no, este año me fue muy bien porque la iglesia se mantuvo y ha venido aún hasta más gente. And maybe you may say as a pastor, well, people have maintained and even more people have come to my church. Ni tampoco el que diga, a mí me fue mal porque más de la mitad de la iglesia se desapareció durante esta pandemia. Or to say as a pastor, more than half of the church has disappeared during the pandemic. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. That is the tree of bad or knowledge. Nosotros no podemos evaluar And we cannot evaluate. éxito We cannot evaluate our en success cuanto a esto. when this comes. La única manera The only way, que puedes medir verdadero the éxito, only way that we can measure true success, pare la oreja. and rise your ears up. ¿Qué tanta fuerza Cristo hay dentro de ti? How much strength of Christ is within you. Lo demás es lo de menos. Everything else is just the least. Entonces esto es muy importante. So this is very important. ¿Quieres que ese cableado siga aumentando You want that cable to continue to increase para que tu alma cada día se sigan registrando más de las cosas eternas que Dios ha impartido sobre tu vida? so that the eternal things that have been imparted within you, it could be imparted from God. Entonces, Then miremos let's look que nuestra vida at our lives, esté fortalecida that our lives are strengthened en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Vamos a continuar, mis amados hermanos, So let's go ahead and continue con lo que ya tenemos tiempo de venir impartiendo with what we have been imparting for some time acerca about de la revelación del misterio. the revelation of the mystery. Y estamos hablando del tabernáculo de Moisés. And we've been speaking of the tabernacle of Moses. Y estamos en la parte más importante de este tabernáculo, And we are in the most important part of this tabernacle. que es el lugar santísimo. That is the holy of holy places. Esto es muy importante And this is so important porque esto because this is within you. el misterio está en ti. The mystery is within you. A menos que alguien no haya nacido de nuevo. Unless someone has not been born again. Esa es la única razón por la cual a alguien no le puede interesar esto. This is the only reason why someone is not interested Porque in esto this. tiene que ver con la nueva vida Because this has to do with the new life que te fue impartida cuando tú naciste de nuevo. that was imparted to you when you were born again. Y empezamos a hablar And we started to speak de los diferentes nombres about the different names y con qué tenía que ver cada nombre en la reunión anterior. and what each name had to do in the last reunions. Y hablamos de tabernáculo, And we spoke about que tabernacle. tabernáculo era un lugar de habitación. Tabernacle was a place of dwelling. Y esto hablaba del propósito. And this spoke of purpose. Asimismo también se le conocía como santuario. And it was also known as a sanctuary. Y esto habla habla del carácter And this spoke of character, que ese tabernáculo that this es tabernacle, un lugar santo, es un lugar apartado para Dios. it is a holy place that is aparted for God. Y hablamos que la iglesia esto es un tabernáculo. And the church is exactly this. It's a tabernacle. De hecho, invertí tiempo en la reunión anterior para hablar In fact, I invested some time to speak de cómo era que Dios se hizo tabernáculo en diferentes tiempos. and how God became a different tabernacle in different times. Y esto es muy importante
repetirlo vez tras vez para que la gente de la iglesia lo entienda. And this is important to repeat again and again so people can understand. Dijimos que en el tiempo de Israel, We said that during the time of Israel, el tabernáculo the tabernacle era ese was that que construyó, edificó Moisés. was edified or constructed by Moses. Préstele atención a ello. And pay attention. Pero cuando Dios decidió mudar o cambiar el tabernáculo, But when God decided to move or change the tabernacle, lo hizo de ese tabernáculo de He Moisés did it from that tabernacle of Moses a la persona del Cristo encarnado. to the person of the incarnated Christ. ¿Me está siguiendo hasta aquí, hermano? ¿Entiende hasta aquí esto? Esto es muy importante. Are you following me? So this is very important. También hablé que ahí es donde la iglesia aún está durante los últimos más de 18 siglos. We also spoke that for 18 centuries, this is where the church has been. Vive en el Cristo encarnado. They live in the incarnated Christ. Ese no fue el último tabernáculo. That was not the last tabernacle. Hablaba de eso en la última reunión. This is what I spoke about our last reunion. Hice mención por qué es que cada vez que la Escritura mencionaba el Señor, ya sea el Padre o Cristo Jesús, la palabra mí, And we spoke that last time that every time the scripture says my, estaba hablando de cómo es que Él se iba a manifestar. and it speaks of how he was going to manifest. Y creo que eso es muy importante, And I think that this is so important. porque hice mención de, creo que es Mateo 16, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Matthew 16, when Peter says, "You are Christ, the Son of the living God." Y Jesús dijo, And Jesus replied, sobre esta roca edificaré "Over this rock I will edify mi iglesia. my church." ¿Qué es lo que estaba diciendo? So what was he saying there? Mi proyección My projection viene. comes. Or is Eso lo hablamos coming. la semana antepasada que estuvimos aquí. We spoke about this 2 weeks ago. También hice mención So I also mentioned de los pasajes de Mateo 19, de Lucas 19, cuando habla del joven rico, Matthew 16 and Luke 16 when it speaks about the young rich man, donde la Escritura habla, where scripture tells us, le dice el muchacho, aquel joven rico, maestro bueno, he says, "Good master." no me llames bueno. And Jesus replied, "Do not call me good." ¿Por qué le estaba diciendo no me llames bueno? Why was he saying, "Don't call me good"? Porque lo bueno Because the good es lo que ya está terminado. is what is already finished. Pero él está diciendo, en este tabernáculo terrenal, que era su cuerpo encarnado, What he was saying in this tabernacle, in this incarnated tabernacle, no está terminado. it is not finished. ¿Está entendiendo este? Do you understand? ¿Qué es lo que estaba diciendo? So what was Jesus implying? Yo no soy el último tabernáculo. He was saying, "I am not the last tabernacle. Viene un tabernáculo mejor. There comes a better tabernacle." ¿Y cuál es ese tabernáculo? And what is that tabernacle? El Cristo resucitado, That is Christ that is resurrected, manifestado a través de la iglesia. manifested through the church. Hablamos que todos los relatos We en los said, evangelios we said that all of the stories in the Gospels, eran una semilla they are a seed que para ver el desarrollo de esa semilla that to be able to see the development of the seed, necesitamos entender las epístolas de los apóstoles. we must understand the epistles of the apostles. Espero que esto lo podamos entender. And I hope that we can understand this. Entonces hablamos que tabernáculo So we said that es un tabernacle lugar de habitación. is a place of dwelling. Entonces aquí es donde habita Dios. So this is where God dwells.
Y como dije hace un rato, And like I said before, el problema para esto es el alma. so the problem to all this is our soul. Porque si tu alma no está bien conectada, Because if your soul is not well connected, déjame decirte, no es el diablo tu peor enemigo. let me tell you, the devil is not your worst enemy. Es tu alma que no has podido gobernar, It is your soul that you have not been able to govern. la que te impide avanzar, It is the one that stops you la que from te advancing. impide crecer en la gracia And it stops you from growing in grace y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador and the Jesucristo. knowledge of our Lord Jesus Christ. Grábeselo. And record this. En realidad, Satanás es un instrumento In reality, Satan is just an instrument usado por Dios. used by God. Después voy a hablar de esto. No merece ni que le dedique tiempo ahora a ello. It doesn't deserve for me to dedicate time right now. Ya he invertido más de 35 años hablando tanto del diablo y de los demonios que no merecen que se les vuelva a hacer ni mención. I have invested 35 years of speaking of the devil and the demons that they don't even deserve to be No me mentioned. malinterpreten, la razón es porque no hay nada más grande que Cristo Jesús. Don't misinterpret me, it's because there's nothing greater than Christ. Y a la medida que tú le das importancia a algo, ese es el valor que eso va tomando en tu vida. And the level that you give importance to something, that is the level that of value that it's going to take. Entonces hablamos que tabernáculo es el lugar de habitación y tiene que ver con el propósito. We talked about the tabernacle is a place of dwelling and it has to do with purpose. Yo quisiera tomar esto para que todos pudiéramos recibirlo. And I would like to take this so we can all receive it. Quiere decir que el propósito de la iglesia So it means that the purpose of the church es que Dios habite en ella. is for God to dwell in them. No es que Dios viene y se va. It's not that God comes and leaves. Eso es lo que nos han predicado. This is what we have been Y preached. no podemos señalar a nadie. And we cannot point fingers. Por eso es que no hay transformación. This is why we don't see transformation. Porque con esto es lo que tiene que ver Because this is what it has to do with. el eterno propósito. The eternal purpose. ¿De qué? Of what? De que Cristo sea el todo en ti. That Christ be all in you. Entonces la pregunta es, ¿ya Cristo es el todo en tu vida? So the question is Christ everything in ¿O hay you? otras cosas que son más importantes al día de hoy? Or are there other things that are more important to you today? Bueno, entonces creo que es importante, nada más a manera de recordatorio, somos un santuario, habla del carácter que es santo porque somos apartados para Dios. And sanctuary talks about character because we are aparted for Him. Y también vimos que se le llamaba tabernáculo de reunión And it was also called tabernacle of reunion porque eso tiene que ver con la actividad. because this has to do with your activity. ¿Y qué es lo que hacemos, hermano? So what is it that we do? Nos reunimos. We gather. Y cuando hay una reunión como esta, And when we gather like today, la única manera the only way en que tú no recibas el efecto de lo que está sucediendo aquí, that you do not receive the effect of what is going on escucha lo que te here, voy a decir, listen, es que tú no quieras recibir el efecto de lo que está is pasando. that you do not want to receive the effect of Eso what's tiene que going ver con on tu here. alma. That has to do with your soul. Pero bueno, también se le llamó casa de Dios. It was also called the house of God. Y la casa de Dios habla del derecho de pertenencia. And the house of God speaks of right of ownership. Nosotros como iglesia somos casa de Dios, le pertenecemos a Dios. So we are part ownership, or we are owner, God is owner of us. También se le conoció como tienda del testimonio. It was also called the tent of Y testimony. eso habla del funcionamiento y es lo mismo para la iglesia. And this has to do with our functionality. And that has to do with the church. Cómo funciona el edificio. So how is the building functioning? Porque lo que Dios quiere es expresarse a través de nosotros. Because God wants to express through us. Para eso es que nos reunimos This is why we gather y nos edificamos. and why we edify one another. Podemos impartirle a otros que no conocen a Dios lo que Dios está hablando y haciendo en medio de nosotros. And we can impart to others what God is doing amongst us. Bueno, todo esto lo vimos y ahí está en el último mensaje que estuvimos compartiendo, mis amados hermanos. And all of this is in the last message we were sharing. Pero yo creo que
si es necesario que avancemos. but we do need to advance. Bueno, de hecho, In fact, estamos en el lugar santísimo de este tabernáculo. we are in this holy place of Y the lo último tabernacle. que hice mención And the last thing I mentioned en el último mensaje in the last message es que Dios, is that God, y esto creo que es muy importante, and this is very important, fue lo primero que ordenó que se construyera. it was the first thing that He ordered to be built. Esto es algo que es muy importante. This is something that's very important. O sea, Dios le dio la orden a Moisés So God gave the order to Moses que construyera el arca. to be able for him to build the ark. Y déjenme decirle que el día de hoy ni siquiera vamos a entrar en lo que había dentro del arca, porque hay muchas cosas, hay varios aspectos que tengo que mencionar antes de entrar en hablar de lo que había dentro del arca. Eso tiene que ver contigo y conmigo. This has to do with you and with me. Ahora, sobre el arca, So over the ark, durante el día había una nube throughout the day there was a cloud que salía del lugar santísimo that would come out of the holy of holy y places, traspasaba el techo, mis amados hermanos. and it would go through the roof. Y esa nube habitaba ahí en esa caja, en esa arca. And this cloud would dwell in this box, in this ark. De hecho, Dios estaba viviendo ahí en ese tabernáculo, In fact, God was living in this tabernacle, y donde estaba viviendo era ahí precisamente en el arca. and where he was living was precisely there in this ark. Esa nube era durante el día, pero también durante la noche So during the day they would see the cloud, and at night había una columna de fuego. there was a pillar of fire. Y si tenían que moverse, And if they had to move, recuerde que estaban en el desierto, they had to move from the desert. y si el campamento necesitaba moverse a otro lugar, And if the camp needed to move to another place, entonces los sacerdotes tomaban el arca, the priests would take the ark, se la ponían sobre los hombros, they would put it amongst their shoulders, or over their shoulders, eran los primeros que salían, and they would be the first to go out, y luego todo el pueblo los seguía. and then the entire people would follow. El arca, mis amados hermanos, The ark le dio guianza al pueblo de Israel. gave guidance to the people of Israel. Los dirigió a través del desierto. It directed them through the desert. Toda la jornada ellos fueron guiados. Through the entire journey, they were guided. El arca era quien los iba dirigiendo. The ark was the one that would guide them, Recordando que el arca, reminding us that the ark, lo que significa, what it means, lo que representa, what it represents, es el trono de Dios. is the throne of God. ¿Está entendiendo esto? Are you understanding En el this? arca, en esa caja, So in this box, in this ark, ahí estaba el trono de Dios. Imagínense lo glorioso de esto. God's throne was there, and this is glorious. Entonces representa el lugar de habitación, So it represents the place of dwelling. representa su morada. It represents the dwelling. En otras palabras, So in other words, la presencia de Dios habitaba en el arca, the presence of God would dwell in this ark. y al tope del arca, préstele mucha atención a esto, o en la tapa, So at the top of the ark, también se le llamó el asiento de la misericordia. it was also called the mercy seat. Y tiene una razón por la cual se le llamó el asiento de la And there misericordia, was a reason why it was called the mercy seat, sobre el cual el sumo sacerdote in which the high priest, entraba una sola vez al año he would enter once a year para rociar la sangre del animal que se sacrificó so he could drop the blood that was the blood from the animal that was en sacrificed el día de la expiación, in the day of atonement, y esa sangre la ponía sobre ese asiento de la misericordia. and they would put this blood over the mercy seat.
Préstele mucha atención a esto. And pay attention to this. Si la tapa del arca If the covering of the ark, se levantaba if it was lifted y no había sangre, and there was no blood, lo que se miraba eran las tablas de la ley. what you were able to see were the boards of the law. Préstele mucha atención a esto. And listen, Y si mirabas la ley, and if you were to see the law, sin el asiento de la misericordia, without the mercy seat, la ley te mataba. the law would kill you. ¿Está entendiendo esto, mis amados hermanos? You understanding this? Por eso es que al sumo sacerdote le amarraban un mecate en la cintura. This is why to the high priest they would put a rope around. Entonces el asiento de la misericordia So the mercy seat tenía que cubrir las tablas had to cover those boards de esa ley que Dios le dio a Moisés. of the law that was given to Y Moses. esto es importante And this is important porque ahí es donde se rociaba la sangre because this is where the blood would be dropped que traían de esos sacrificios que se habían hecho. that were brought from the sacrifices that were made. Y me voy a ir despacio para los que están tomando nota. So I'll go slow for those taking note. En otras palabras, So in other words, la sangre cubría the blood would cover porque estaba sobre en el asiento de la misericordia, because it was over the mercy seat, en el propiciatorio. in the mercy Y seat. hay una palabra que es propiciatorio también. Es muy importante porque son dos términos diferentes. Because it is two different terms. Es muy Terminology. importante. It's very important. Entonces, ¿lo está asimilando, amados hermanos? So are you considering this? Ahí estaba cubriendo las tablas de la ley. It was covering the boards of the law. Por eso es This is why que la ley mata, the law kills. pero el Espíritu vivifica. But the Spirit, it brings life. En el Nuevo Testamento In the New Testament, se habla de ese asiento de la it misericordia. talks about the mercy seat. Y vamos a abrir nuestras Biblias And we're gonna open our en Bibles Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. in 1 of John, chapter 2, verse 2. Usted se va a dar cuenta You are going to find out que a Cristo that Christ, se le llama, Él es la propiciación He is our propitiatory por nuestros pecados. for our lives. ¿Está entendiendo? Él es la tapa. He is that cover. Y Él es la propiciación. And He is our propitiation. Ajá. Y recuerde And remember, que también, aparte de asiento de la misericordia, se le llamaba propiciatorio. so besides calling it mercy seat, it was called a propitiatory. Eso es muy importante. This is very important. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está hablando? Todo eso que estaba en el arca era una sombra, era un tipo, era una figura de Cristo Jesús, mis amados everything hermanos. that was in the ark was a shadow, a figure of Christ. La Escritura dice que Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. He is our propitiatory for our sins. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. And not only for ours, but for the entire world. El problema es cuando nosotros no asimilamos esto. So the problem is whenever we can't assimilate this. Déjeme decirle que como creyentes tenemos un problema más que sí es grave. And as believers, we have a great problem. Porque cuando tú vives, esto es muy importante, salvo, pero no vives justificado, When we live saved but not justified, todo el tiempo la culpa te está atormentando. the entire time guilt is tormenting you. De tal manera que tenemos una iglesia universal So we have a universal church. llena de gente salva, pero pocos justificados. We have filled with saved people, but very many justified. ¿Por qué? Why? Porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. For Christ is our Miren, propitiation for our hermanos, sins. el problema de los pecados Dios lo resolvió. See, the problem with our sin, God has resolved Pero it. la iglesia sigue aferrada a querer viviendo bajo el régimen del pecado. But
people keep living under the regimen of sin. Déjame decirte que en la vida de una persona que es nacida de nuevo, Under the life of a person who is born again, ese cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Cristo, es lo que dice Romanos 6:6. that body of sin was crucified with Christ, is what Romans 6:6 says. Entonces, ¿con qué es con lo que estoy luchando? So what is it that I'm fighting? Con mi against? alma. With my own soul, against my own soul. Este año que viene voy a entrar profundamente a hablar acerca de esto. This next year, I'm going to go in fully to speak about Hay this. una grande necesidad. There is a great need. Déjame decirte que la condición de tu alma es lo que te paraliza, Let me tell you, the condition of your soul is what paralyzes you. es lo que te oprime, It is what depresses es you. lo que te debilita, It's what weakens you. es lo que te limita. It is what limits you. No es el diablo, It is not the devil. es tu alma It's your soul que no ha sido gobernada that has not been governed desde tu espíritu que fue regenerado. from your spirit that has been regenerated. Y eso tiene que ver con la mente. And this has to do with your mind, Escucha esto, con los sentidos, with your senses. todos tus sentidos naturales. All your entire senses, Los sentidos naturales todos están en todo el cuerpo. your entire senses are within your whole body. O dime si tú tocas con la mente, Or tell me if you touch with your mind, si tú gustas con la mente. if you taste with your mind. ¿Están acá? You with me? Lo que Dios quiere es expandirnos cada vez más, So what God wants to do, He wants to expand us every que day, podamos entender. so we can understand. Bueno, sigamos. So let's continue. El asiento de la misericordia o la propiciación So the mercy seat or the propitiation, habla de Cristo, mis amados hermanos, it speaks to us about Christ quien cubre las tablas de la ley, that covers the boards of the law. el acta de decretos que nos era contraria So that act that was already against us, written against us, y que la clavó en la cruz. and that He was able to nail on the cross. Y no solo toda el arca And not just the entire ark. era el lugar donde Dios habitaba. It's not the only place where God would dwell. ¿Se imagina? So just imagine Todo el lugar de habitación del Señor. the entire place of dwelling of God. La pregunta que tenemos que hacernos hoy: So the question we must ask, ¿dónde habita la plenitud de Dios? so where does the fullness of God dwell? Pero para esto tenemos que ver un pasaje de la Escritura que muchos conocen, So for this we are going to see a passage that many know, pero no lo conectan con el misterio. but they don't connect it with the mystery. Colosenses 2 y versículo 9. Colossians 2:9. Mira lo que dice de Cristo Jesús, Look what it says of Jesus Christ, del Cristo resucitado. of the resurrected Christ. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. El arca, So the ark, esa caja, so that box, esa urna, that urn, entonces era una sombra, it was a shadow, era un it tipo, was a type, era una figura it was a figure de Cristo mismo, mis amados hermanos, of Christ Himself como el lugar as a place donde habita toda la plenitud de Dios. where the fullness of God dwells. Esto es sumamente importante. This is so important. Luego leemos pasajes. Then we read passages, Me gustaría que fuéramos ahí. and I would like us to go there. En Efesios capítulo 1. Mire, Ephesians chapter 1. todo esto tiene que ver con el tabernáculo. O sea, ¿en cuál tabernáculo está habitando Dios hoy en día? So this all has to do with the tabernacle. In which tabernacle is God dwelling in? Mire lo que dice en el capítulo 1 de Efesios, Let's look at Ephesians chapter 1, versículos 22 y 23. verses 23 and 24. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. He has put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church,
which is his body, the fullness of him that fills all in all. Tienes que empezar a cambiar, mi hermano, mi hermana, tu manera de pensar. You must change the way that you think. La iglesia no es una institución. The church is not an institution. La iglesia no es una organización. It is not an organization. Es el cuerpo It is de Cristo the body of que Christ está vivo that is living y que quiere expresarse and that wants to a express través de tu vida, mi hermano, mi hermana. through your life. El arca estaba hecha de madera, So the ark was made of wood, de acacia, of acacia wood. que es tipo, ya lo he venido diciendo, de la humanidad del It hombre, is the type, it is a figure, a type of the humanity, pero estaba cubierta o revestida de oro, but it was covered or reclothed with gold. que es tipo de la divinidad de Cristo. That is a type of God's divineness, Oro, Christ's divineness. oro y madera, mira qué tremendo esto, So gold and wood por dentro y por fuera. with inside and outside. Y lo dije desde la semana antepasada, And I said it since last week en el último mensaje, in the last que message, cuando la escritura está hablando de la casa, when scripture says home, no estaba hablando del atrio, it's not talking about the courtyard, está hablando del lugar santo hacia adentro, but it's talking about the holy place forward, donde todo es oro. where everything is made of gold. Y hablamos de la importancia de comer Cristo. And we talked about the importance of consuming Es Christ. cuando el oro se está impartiendo sobre tu vida. It is when gold is being imparted in your life. Esto tiene que ver con el espíritu, mi This hermano has amado. to do with your spirit. Hebreos capítulo 9 y versículo 4 Hebrews 9:4. dice: el cual tenía un incensario de oro, dice, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. So which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. Ahora, préstele atención a esto. Now pay attention to this. Escuche esto, solo en Cristo It is only in Christ. podemos disfrutar It is only in Christ that we can enjoy de la of plenitud the fullness de la presencia de Dios. of the presence of God. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Solo en Cristo It is only in Christ podemos that disfrutar we can truly enjoy de la of plenitud the fullness de la presencia de of Dios. the presence of God. La pregunta que también tendríamos que hacer es: ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo, a la plenitud de la presencia de Dios? Es una buena pregunta. The question is, how can we enter the holy of holy places to the fullness of Christ? ¿Por qué? Why? Porque estamos viendo que así es como acontecía allá en ese tabernáculo de Moisés. Because this is where we're seeing that it would happen in this tabernacle of Moses. Pero entonces en este tiempo, So during this time, ¿cómo tú y yo tenemos acceso so how do we have access a la plenitud de la presencia de Dios? to the fullness of the presence of God? Quiero que consideren I want you to consider que el acercamiento a esto that as we get close to this, no es un asunto académico o un asunto de orden intelectual, it is not academically or something that has to do with our intelligence. sino que mi intención, y estoy convencido que la de Dios también, es que recibas una impartición, My intention, and I'm sure it's God's intention too, is for you to receive an impartition, algo práctico, something practical, algo que puedas aplicar. something that you can apply. De lo contrario, In the contrary, lo que estaremos haciendo es solamente más información bíblica.
bíblica. all we would be doing is just more biblical information. No es mi intención, déjame decirte, That is not my que intention. I tengan can más tell you. información bíblica. Ya ustedes tienen tanta información bíblica. You have so much biblical information. Esto tiene que ser una impartición que tiene que ser revelada en tu espíritu. This has to do with an impartition that has to be revealed in your spirit. Y el propósito de esto no es llenarte la cabeza de información. And the purpose of this is not to fill your head with information. Es impartirse a Cristo como vida. It's to impart Christ as life. Si esto lo logramos, If we are able to accomplish si this, esto lo reproduces en otras personas, if you can reproduce this in other people, entonces estaremos cumpliendo con el eterno propósito de Dios, then we're going to be fulfilling God's eternal purpose, por el cual Dios habita en medio de nosotros, in which amados God hermanos. dwells amongst us. Así que quiero que veas So I want you to see que esto que estoy hablando that this de entrar al lugar santísimo of entering into the holy of es holy algo places, intensamente práctico. it is something so practical. De lo contrario, And the contrary, se quedaría solamente en, oh, qué buen mensaje. if we would just stay in, oh, that was a good message. Oh, qué interesante. Oh, that's very interesting. Oh, es algo muy curioso. Wow, it's very curious to find out what's going on. En algo que así que suena muy bonito, pero que no está impartiendo vida. It's something that sounds so pretty, but it is not imparting life. Y déjeme decirle, si esto no imparte vida, If this does not impart life, no quiero estar perdiendo mi tiempo I don't want to be wasting time en tratar de estarte dando información, que la mayoría de la información ya tú la tienes. in trying to give you more information in which you already have. La intención es que Dios transforme tu vida. The intention is for God to transform your Aquí life. hay hombres y mujeres que en esta temporada There are men and women that in this season, están experimentando una transformación, they are experiencing a transformation. pero también hay otros But then there are others, que se han sentido como deprimidos, there are others that have felt a little depressed, como decaídos, like a little down, como desanimados. a little discouraged. Déjame decirte que no debe de ser así. And let me tell you, this is not the way it should be. Y todo tiene que ver And this all has to con do la vida que se te ha impartido. with the life that is being imparted. Todo, absolutamente. Everything, absolutely everything. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entrar al lugar santísimo? So how can we go into the Holy of Holy Places? Que el lugar santísimo That the Holy of Holy es Places, ahí en el tabernáculo de Moisés, in the tabernacle of Moses, es un tipo it is a type de la plenitud of the fullness de la presencia de Dios, mis amados of God's hermanos. presence. Cuando hablamos de la presencia de Dios, y esto lo quiero aclarar, When we speak of God's presence, and I want to make it clear, préstele mucha atención a esto. pay attention. Cuando estamos hablando de la presencia de Dios, When we speak of God's presence, no estamos hablando de un sentimiento, we are not talking about a feeling. no estamos hablando de una emoción, We're not talking about an emotion no estamos hablando de una sensación, or a sense. no estamos hablando de que te recorre un escalofrío, que hasta los peritos se te erizaron. No estamos hablando de It eso. is not that you are getting shivers because of the presence. Todo eso, si notas, If you note this, son manifestaciones físicas y emocionales. they're emotional and physical actions. Y lamentablemente, y tengo que hacer mención de And esto, sadly, but I do need to mention this, hay una subcultura evangélica there is a subculture in the evangelic que cuando habla de la presencia, that when we speak of presence, así es como la comunica. this is how it is communicated. Habla de la presencia It speaks of the presence de a simple modo una sensación. of just a sense or an Me emotion. está siguiendo lo que le estoy diciendo, porque por muchos años esa subcultura nos estuvo gobernando a todos. Because that subculture has been governing us and it governed us for a Porque long time. no entendíamos nada de lo que tenía que ver con el misterio que el Señor ha revelado. Because it had nothing to do with, we didn't understand the mystery that God is revealing. Entonces la presencia es como que
ay, estoy sintiendo, yo siento, y déjeme decirle, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando ahora. And we take the presence of God with I'm feeling and I feel this, and that has nothing to do with it. Me acuerdo muchos años atrás, I remember many years ago cuando lo que marcaba cómo estuvo el culto with however we were say that the service was, es que se sintió la presencia de Dios. is that we felt God's presence. Y déjeme decirle, yo soy el primero. And I am the first. En aquel tiempo yo entendía Before I used to understand que la presencia de Dios, that the presence of God, para que fuera real, so it could be real, tenía que ser algo tangible. it had to be something that was tangible. Tenía que ser algo que lo teníamos que sentir. It was something that we had to feel. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? You understand what I'm saying. Cuando la escritura no habla nada absolutamente de ello. When scripture says nothing about this. Entonces, quiero que lo tome de la mejor manera, porque algunos como se sienten aludidos o ofendidos, especialmente gente que nos está viendo por las redes sociales. And some people feel a little down, especially if you're watching from the social media. De ahí por eso es que sentían como escalofríos, You used to feel some shivers, como un calor que entraba en el cuerpo. a heat within your body. Unos sentían toda esta cosa Many would feel these things. que en muchas ocasiones That in many occasions, solo se limita it only limits, y se reduce a un sentir. and it limits you just to a feeling En una reunión o en un culto evangélico. in a reunion or an evangelical service. Y quiero aclarar esto. And I want to make this clear. Yo no estoy afirmando, yo no estoy diciendo I am not affirming and I am not saying que la presencia de Dios no se pueda experimentar físicamente. Entiéndame esto. that the presence of God cannot be experienced physically. En momentos determinados, In determined times, lo que quiero es ir un poco más profundo de ese asunto de la sensibilidad, de estar tratando de experimentar algo que sentir la presencia. Quiero ir más profundo que ello. I want to go even more deeper, where it's just about feeling. Quiero que nos sumerjamos en lo que la palabra verdaderamente nos atestigua acerca de la presencia de Dios. I want us to go deep in the Word and what it speaks about God's presence. Entonces, ya lo aclaré So I've made it clear cuando estamos hablando when we're speaking que el lugar santísimo that the Holy of Holy era un Places, tipo it is the type de la plenitud of the fullness de la presencia de Dios of en God's nuestras vidas. God's presence in our life. Entonces, ya lo aclaré, no estamos hablando de algo sensitivo. So I'm not speaking of O emotions. sea, no estoy hablando de ese tipo de experiencia, I'm not speaking of that type of experience. sino que queremos hablar But we want to speak de la plenitud de la presencia, of the fullness of the presence, no como algo emocional, not as something emotional, sino como algo mucho, mucho más profundo que las emociones, but something that's deeper than emotions. que eso estamos hablando And this is what we're speaking de un encuentro of, an encounter con el Dios Todopoderoso with the Almighty God en Cristo el Señor. and Jesus our Lord. Hebreos, So Hebrews, y préstele mucha atención a esto, porque vamos a ver cómo es que podemos entrar al lugar santísimo. Es muy interesante, and we're going to go into how you can enter the Holy of Holy Places. porque para muchos era como solamente a través de la adoración, porque aquel canto que llévame al lugar santísimo, y creían que solamente cantando podías ir al lugar santísimo. And many thought that only by singing is how you were able to reach the Holy of Holy Places. Porque déjeme decirle que lo que menos era importante era lo que decía la letra. Because the least important thing is whatever that the letter would say. Si el anhelo, sino el anhelo de estar buscando una experiencia sensitiva. But it was the desire to have a feeling within us. Bueno, entonces vamos a ir a la carta de los Hebreos. So Hebrews, Déjeme nomás verificar si anoté bien el pasaje.
es Hebreos capítulo 10. It's Hebrews chapter 10. Yo había puesto 9 en mi nota, pero no es 9, es 10. It's chapter 10 of Hebrews, Versículos 20 y 21. verses 20 and Bueno, 21. vamos a ver desde el 19. We'll see from 19. Mire qué tremendo es esto. Look how tremendous this is. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde, hermanos? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. 20. Préstele mucha atención. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the Holy of Holy Places by the blood of Jesus, by the fresh and living way that He inaugurated for us, through the curtain that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God. Entonces, piense un momento. So just think for a moment. ¿Cómo entonces puedo entrar How can I enter al lugar santísimo to the highest of holy places si ya no hay ese edificio if we don't have that building llamado el tabernáculo de Moisés? that is called the Tabernacle of Moses? Y la escritura me está diciendo And Scripture is telling me que tengo libertad that I have the freedom de entrar en el lugar santísimo. to enter into the highest of holy places. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. We have the freedom to go into the highest of holy Pero places. si no hay tabernáculo, But if since there is no tabernacle, si no hay edificio if there is no building en el cual nosotros vamos para decir entramos o entremos al lugar santísimo, there's no building to say, well, let's go into or let me go into. y leímos que todo esto era una sombra, un tipo, una figura. And we read that this was a shadow, a type of figure. Préstele atención, no podemos ignorar nada de We esto. cannot ignore this. Entonces quiere decir So this means que hay un lugar santísimo that there is the holy of holy places, al cual tú y yo tenemos acceso de entrar libremente a él, in which you and I have free access to enter. y que no es como en el tabernáculo de Moisés, que solamente el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar ahí. That is not like the tabernacle of Moses, where only one time a year the high priest would be able to enter. Pero déjenme algo que antes de avanzar, el 21 es clave. So I'm going to tell you, verse 21 is key. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. And since we have the greatest priest over the house of God, Hay un orden superior, there is a superior order el cual está profundamente ligado that is profoundly tied a la vida superlativa, to the superlative life, a la vida suprema, to the supreme life, a la vida Zoe. to the Zoe life. Y ese es el orden de And Melquisedec. that is the order of Melchizedek. Entonces quiere decir So- que hay un lugar santísimo So it means that there is the highest place of al holiness cual ustedes y yo tenemos acceso in which you and I have access, y tenemos la libertad and we have the freedom para poder entrar. to enter. Ahora, por favor, Now please considera la implicación que esto tiene para nuestra vida. consider the implications that this has for our lives. Note bien, dice que tenemos la libertad. It says that we have the freedom En el tabernáculo de Moisés, lo mencioné hace un momento, in the tabernacle of Moses, and I mentioned it. solo podía entrar el sumo The sacerdote high priest would be the only una vez al año. was the only one that was able to enter one time a year. Aquí el autor a la carta a los hebreos The author of Hebrews nos dice que tenemos la libertad tells us that we have the freedom para entrar al lugar santísimo, so we can enter this holy place, no al cual
era un tipo, una sombra o una figura, which was a type, figure, or shadow, sino al verdadero lugar but it santísimo. was the true holy of holy places. ¿Cómo tenemos esa libertad? So how do we have this freedom? Por la sangre de Cristo, Through the blood of Christ. por la sangre de Jesucristo, Because of the blood of Christ. por la sangre de Jesucristo, Because of the blood of Christ. por el camino nuevo y vivo By the new living way que Él nos abrió that He has opened a través del velo. through this veil. Eso es de su carne. This is of His flesh. Déjeme hacer un paréntesis. And let me make a parenthesis. Aquí ya estamos This is where we are now. en lo más profundo This is where we are in the most profound de la habitación de Dios. of God's dwelling. Quítese de la cabeza, Take away from your head, como muchos están hablando, que ahí es donde experimentas la salvación. No, la salvación quedó afuera. and many people de la casa. are, this is where you experience salvation. No, you experience it outside. Me está poniendo atención. You're paying La attention. salvación es cuando entraste por la puerta del tabernáculo que es Cristo. Salvation came when you entered through the gate Y el primer lugar a of the donde tabernacle. te llevó fue al altar de bronce, The first place He took you was the altar of bronze, tipo de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo. the type of the blood of Christ. Ahí todo el asunto del pecado fue solucionado. Everything that had to do with sin was already De resolved. manera que cuando tú ya entras a la casa, So when you enter the home, tú empiezas a participar del oro, ya no hay bronce adentro. you begin to participate in the gold, no more bronze. Y déjame decirte que esto lo digo porque a tu espíritu es importante impartirle todo esto. And I say this because to your spirit it's so important to impart this. Tal vez en tu cabecita santa no entren muchas de estas cosas, pero en tu espíritu regenerado, ahí hay una impartición de Dios a través de esta palabra. Maybe in your holy mind you don't understand it, but in your spirit it does understand it. Imagínate un camino nuevo, pero un camino vivo. So imagine a new and a living way. Yo no sé cómo. I Era don't- como un puente colgante, pero un puente no es un camino. I don't know, could it be a bridge? But a bridge is not a way. De hecho, un puente no tiene vida, pero yo digo por el movimiento, porque algo vivo, algo que tiene vida, tiene movimiento. Something that has life is living. De alguna Or u has otra movement. manera, porque algunos van a decir, pero las plantas no se mueven. ¿Cómo no? Mira todo el proceso de transformación y si no se van moviendo. Some may say, well, plants don't have a life. Of course they have life because they're Los moving. microorganismos no se mueven. Mira un microscopio y vas a ver todos ser vivos, los vas a ver que están moviéndose ahí. A microorganism doesn't move, but of course they do if you look at it through a microscope. Aquí habla de un camino nuevo y vivo. This is talking about a new and living way Que Él nos abrió a través del velo. that He has opened through the veil. Esto es de su carne. This is of His flesh. Vuelvo a repetir. I repeat, No malinterprete esto con la salvación. La salvación ya está. don't misinterpret this with salvation. Salvation is already there. Aquí está hablando de una experiencia profunda This is talking about a deep experience con la presencia plena de Dios. with the full experience of God. ¿Está entendiendo esto, mis amados Are hermanos? you understanding this? Y luego más adelante, mire qué tremendo dice el versículo 22. In verse 22. Porque en el 21 dice, ya lo leí, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire lo que dice el 22. Acerquémonos con corazón sincero, presten atención, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart in the assurance that faith brings, because we have had our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed in pure water. Ahora,
esto es clave también. Now this is also key. No podemos ignorar en el versículo 22, We cannot ignore verse 22. corazón sincero, With a sincere heart, en plena certidumbre de with fe, assurance of faith, purificados los corazones de mala let our conciencia, hearts be clean from an evil conscience, lavados los cuerpos con agua pura. and our bodies washed in pure water. Ese es un lenguaje de tabernáculo. That is a language of the tabernacle. Ese es un lenguaje de tabernáculo. That is a language of the tabernacle. Porque la sombra Because the shadow, contenía el misterio. it contained the mystery. Lo voy a repetir. And I'll repeat it. Porque la sombra contenía el misterio Because the shadow contained the mystery que nos ha sido revelado. that has been revealed. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? So how do we enter into the presence of God? Por la sangre de Cristo Through the blood of Christ y por el velo and through the veil de su carne. of his flesh. Hebreos 6, 19 al 20 Hebrews 6, 19, 20, and 20. dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra, fíjese, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. We have this hope as an anchor for the soul, sure and steadfast, which reaches inside behind the curtain, where Jesus, our forerunner, entered on our behalf, since he became a priest forever in the order of Melchizedek. ¿Qué pasó? So what happened? Cuando Jesús murió, When Jesus died, el velo se rasgó, that curtain was broken, el camino se abrió the way was opened, y Cristo, representado por el sumo sacerdote, and Jesus, representing the high priest, es nuestro precursor. he is our forerunner. En otras palabras, So in other words, Él entró, Él fue antes que nosotros, so hermanos. he was the one that came in before us. Abrió el camino para ti y para mí. He opened the way for you and I. Y ahora nos dice, entren. And now he says, enter. Ahora sí que podemos experimentar la presencia de Dios en Cristo. Now we can really experience the presence of God in Christ. Porque la plenitud de Dios habita corporalmente en Él. Because the presence of God dwells corporatively in Pero him. hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. So there's two things that we must do. Y con esto voy a ir aterrizando. And this is where we'll be landing. Número uno, Number one, tenemos que entrar we must enter por medio de la sangre. through his blood. La mayoría de la The gente majority of the people se acerca a Dios will come to God con una conciencia que los acusa with a conscience that is accused y los condena. and is condemned. ¿Y qué es lo que pasa? So what happens? Por esa conciencia no entran al lugar santísimo. Because of that conscience, they can't enter the Holy of Holy No Places. sé si se han dado cuenta de esto, es algo inconsciente, It's something that's unconscious, pero ahí está. but it's there. ¿Por qué? Porque lo expresamos. Why? Because we express it. No puedo, I can't. me siento indigno. I don't feel worthy. Todos pasamos por esas situaciones. We all go through those situations. Y eso And that te impide entrar al lugar santísimo. stops you from entering the Holy of Holy Por Places. eso decía hace un rato This is why I was que saying en la iglesia hay mucha gente salva, that in church there's many saved pero people, poca gente justificada. but very few justified. Y es que la esencia de la reforma que trajo Martín Lutero en 1517 In 1517, what Martin Luther brought to the essence of it to the church no estaba planteada sobre la salvación, was not planted over salvation. estaba sobre la justificación por la fe. It was brought over the justification of faith. Y déjeme decirle, necesitamos And we need aprender a vivir por medio de la vida de Cristo. to learn to live the life through Christ. Y esto es una realidad, And this is a reality. pero al mismo tiempo es una verdad. But it's also a truth.
Entonces cuando pasa que hay acusación o condenación, So when we feel accused or condemned, el resultado es que no entran al lugar santísimo. the result is that we do not enter the Holy of Holy Places. ¿Por qué? Ya lo digo, porque se sienten indignos o no calificados para poder entrar al lugar santísimo. Why? Because they don't feel qualified or feel unworthy to enter. No se sienten merecedores. They don't feel that they deserve. Por eso es que hay muchas veces ejercicios como dicen de cuando vas a hacer ejercicio, vas a jugar un juego, haz calistenia, ¿no? That's why before you go play, they do warm-up. Vamos a hacer una calistenia Let's do some warm-ups. y para poder entrar a la presencia de Dios, And to be able to enter into the presence of God, vengan todos al altar come everyone to the altar. para poder entrar. So we can all go into. Y todavía hay algunos que se quedan en su lugar. And there's a lot of people that still stay in their place. Su conciencia Their conscience no ha sido limpiada it hasn't been cleansed de obras muertas. of dead works. No hay que hacer nada. So we don't have to do anything. Está abierto. It is open. Es un asunto de espíritu. This has to do with your spirit. Tú tienes libertad por esa sangre. You have a freedom Y por through ese the velo blood tú and puedes through that entrar. cross, and you can enter. Amén, así es. Lo único que a ti y a mí nos califica para estar The only thing that you and I are qualified for y entrar a la presencia del Dios vivo and to enter into the presence of the living God es la sangre de Cristo is the blood of que Christ fue derramada por that nosotros. was poured for us. Escuche esto, Dios nos ha hecho dignos God has made us worthy porque la sangre fue derramada. because the blood was shed. Por eso es que tenemos que notificarle. This is why we must la notify. mente. We must notify our mind. Porque Dios ha dicho una cosa de ti, Because God has said something about you. pero tu mente te dice But otra. your mind tells you something else. Y tú obedeces más a tu mente que a lo que Dios And dice. you obey your mind more than what you obey God. Entonces Dios abrió el camino. So God opened the way. Y es un camino vivo. And it's a living way. Porque Él quiere que experimentemos esa presencia, mis amados hermanos. Because He wants us to experience that presence. Tanto en lo individual Individually como corporativamente. and corporatively. Hago un paréntesis. I make a parenthesis. Como que ya vamos a acabar. We're about to finish. Si usted se quiere ir, váyase. If you want to leave, go ahead. Yo no le voy a condenar, yo no le voy a hacer sentir mal. I'm not going to condemn you or make you feel bad. Pero esto que le estoy diciendo es muy importante. Por eso es que al inicio yo estaba hablando en qué estás invirtiendo tu energía. This is why in the beginning I was talking about where you're investing your energy. Porque tocante al eterno propósito de Dios, Because when it comes to the eternal purpose of God, tu energía debería de estar centralizada your energy should be centralized en que Cristo sea el todo en tu vida. and for Christ to be all in your life. Entonces, si las circunstancias So if the te circumstances, debilitan, if they weaken you, te distraen, they distract you, entonces algo está pasando. then this means something is Le happening. estás dando tu energía You are giving your energy a cosas que no tienen que ver con el eterno propósito de Dios. to things that have nothing to do with God's eternal Y purpose. tarde o temprano te vas a fundir. And sooner or later, you're going to go out. Eso es lo que le ha pasado a mucha gente hoy en día. That's what has happened to many people nowadays. Porque tenemos que entender esto, mis amados hermanos. Because we have to understand this. Ya no podemos estar juzgando las cosas. We cannot be judging things. ¿Están bien o están mal? Are they good? Are they bad? Disfruta lo que haces. Enjoy what you do. Los pastores que me están viendo, disfruta lo que haces. Pastors that are watching, enjoy Estás what más you do. preocupado por la gente que no viene a la You reunión are more worried about the people that are not coming to o the que no se reunion conecta por las redes or sociales, that don't connect through social media. que eso te impide disfrutar de todo lo que ya Cristo te ha dado, te ha impartido. It stops you from enjoying everything that Christ has given to you. Entonces,
Primero dijimos la sangre de So Cristo. first we said the blood. La segunda cosa The second thing que tenemos que hacer that we have to do es que hay que hacerlo a través del velo. is that we must do it through the veil. Por favor, mira la progresión de lo que estoy hablando. Now look at the progression of what I'm speaking. Es una progresión maravillosa y es magistral, mi It hermano is amado, a majesty or type of progression que encontramos a través de toda esta sombra that we find it through the shadow que contenía el misterio. that contain the mystery. Retrocedo un momento al lugar santo. Ya hablamos de esto So I'm going to go back to the holy place para que lo puedan asimilar. so that you can consider it, assimilate it. Antes de pasar el velo, So before going through the veil, piensa en el tabernáculo de Moisés. thinking about the tabernacle of Moses, Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo. between the holy and the holy of holy places there was a curtain or Antes veil. de entrar al lugar santísimo, Before going into the holy of holy tenías places, que entrar al lugar santo. you had to first enter the holy place. Y lo primero que te encontrabas al pasar al lugar santo And the first thing you would find as going through the holy place era la mesa de los panes. was the bread, the table of the breads. Tenemos entonces primero, So then we have, tengo que hacer énfasis y recordar vez tras vez esto, I have to remind you and make emphasis of this. que aprender a comer Cristo We must learn to consume Christ como la primera palabra de vida. as the first word of life. Y luego ahí And then estaba el candelero de oro. we would see the candlestick Ahí of fuimos, gold. ahí fuimos iluminados. And this is where we were enlightened. Porque cuando nos alimentamos de la palabra de vida, Because whenever we feed ourselves from the word of life, el Señor mismo nos da la revelación the Lord himself gives us the revelation de Él mismo, de su propia persona. of himself, his own person. Luego ofrecemos al Padre And then we offer to the Father el altar del incienso, acuérdate, the altar of incense, la oración the prayers que oímos en nuestro interior, that we hear within us, en nuestro espíritu, and we hear in our spirit, que su Hijo está orando that his son is praying. y a través de nosotros, And through us, ¿sabe lo que sucede? when within us, he knows what is going Escuche on. esto. Listen. Por eso le estoy diciendo que primero, antes de entrar al lugar santísimo, recordar el lugar santo, So before entering the holy of holy places, you had to go into the holy place. comer Cristo, You must consume ser Christ, iluminados, recibir la revelación de Él mismo be enlightened and receive the revelation, y orar, and pray, ofrecer el incienso and offer the que incense desde nuestro interior Él mismo está levantando al Padre. that is within us, that he himself is lifting up to the ¿Qué Father. pasa? So then what El happens? velo se rasga, So the veil is torn. el velo se abre en The nosotros. veil is torn in us. Anote esto, And note this. el velo The veil, es el viejo hombre it en is nosotros. the old man in us. Lo voy a repetir. I will repeat it. El velo So the veil es la vida del viejo hombre. is the life of the old man. Es la vida del viejo It hombre. is the life of the old man. Pero cuando contemplamos a But Cristo, when we contemplate Christ cuando contemplamos su obra, and we contemplate his work, cuando contemplamos su sacrificio and perfecto, we contemplate his perfect sacrifice, lo vemos en el Espíritu. we see him in our spirit. ¿Y sabe lo que ahí sucede? And what happens here? Escuche esto. Somos transformados. We are then transformed. Hago otro paréntesis. I make another parenthesis. Y ya vamos a llegar dentro de 10, 11, 12 días a un año cronológicamente hablando nuevo. And chronologically speaking, we're going into a new year in a couple of days. Quítate de la cabeza esas ideas de que ahora sí, Señor, entrando este año voy a cambiar. Quítate esas cosas. So take away from your head, oh, this next year for sure, God, I am going to be changing.
Eso no tiene que ver contigo, eso tiene que ver con que tú lo dejes a Él. This has nothing to do with you. It has to do that you let Him Hacer lo que Él se ha propuesto hacer. let Him do what He has proposed to Lo do. he dicho una y otra vez. I have said it once and again. Él es el que produce He is the one who produces. en nosotros tanto el hacer como el querer He is the one that produces the doing por su buena voluntad. because of His goodwill. Si tú vives, aprendes a vivir por medio de la vida de If Cristo, you learn to live through the life of en Christ, menos de lo que tú te das cuenta, in the least amount of time that you can tu see, vida está siendo transformada. your life is being Tú no transformed. te das cuenta, You don't even find, you pero don't al even paso see del it. tiempo te das cuenta que ya no eres el mismo. But through time, you start seeing that you're not the same person. La presencia del Señor nos transforma. The presence of God transforms us. Entonces, ¿qué pasa en el lugar So santísimo? what happens in the holy Tu place? vida es transformada por el In Señor. the holy of holy places, your life is transformed. Y a esa presencia tenemos acceso por medio de un camino nuevo y vivo And in that presence, we have a way through the new and living way que Cristo abrió. that Christ has opened. Mientras más comamos The Cristo, more that we consume Christ, más luz tenemos de Él. the more light we will have of Him. Mientras más oramos al Padre, The more we pray to the Father, más transformación se manifiesta en nosotros. more transformation is done in us. ¿Cuál es el fruto de todo So esto? what is the fruit of all of this? Esto es sumamente importante. This is so important Que todo that everything lo que está en Cristo that is in Christ ahora es de nosotros. now becomes ours. Todo lo que está en Cristo, todo, Everything that is in Christ ahora está en nosotros. now is ours. Termino con esto, si se ponen de pie, por So I favor. finish with this. If you could please stand on your feet. Si el arca If the ark representaba a Cristo represented Christ y el arca contenía tres cosas, ya lo vimos en Hebreos. and the ark contained three things, we saw it in Hebrews. Ahora tú y yo Now you and I, estamos en we Cristo are in Christ y Cristo está en nosotros. and Christ is within us. Quiere decir This means que ahora nosotros también that we are also, recibimos todo that we also receive everything lo que estaba en el arca. that was in the ark. Todo lo que estaba en el arca. Everything that was in the ark. ¿Entiende por qué? You understand why? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Why there's no condemnation for those who are in Christ. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Because it is the law of Christ, in Christ, me ha librado a mí y a ti it has delivered you and I de la ley del pecado of the law of sin y de la muerte. and of death. Déjeme orar un momento. Let me pray for a moment. Padre, gracias Father, thank you por esta palabra del for día de this hoy. word. Gracias por lo que estás impartiendo a nuestro espíritu. Thank you for what you are imparting in our spirit. Gracias por tus hijos. Thank you for your children. Gracias por la apreciación Thank you for the appreciation y el valor and the value que cada día nos revelas that each day you reveal acerca de tu iglesia. about your church. Eternamente agradecido, Señor, We are eternally grateful porque nos has dado la revelación del misterio. because you have given us the revelation of the mystery. Lo que estuvo oculto What was hidden en generaciones pasadas, in past generations, pero que ahora but that now tú lo has traído you have brought it por revelación a nuestras through vidas. revelation in our lives. Es Cristo en nosotros. It is Christ in us. Que es Cristo en nosotros. It is Christ in us, La esperanza the hope de gloria. of glory. Gracias. Thank you.
Ayúdanos en estos días Thank you. Help us these days para poder ayudar and to be able to help a tus hijos. your children. Trae entendimiento Bring understanding sobre tu iglesia, over your church, sobre tus siervos over your servers que tú has llamado that you have called para vivir to live bajo este maravilloso pacto eterno. over this marvelous eternal covenant. En Cristo Jesús. In Jesus Christ, Amén amen. y amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Why don't you give a great applause to the Lord? Muchas gracias, pastora.